nos compartieran, ya que sus currículums son muy extensos, pero vamos a ir dirigiendo la conversación a parte de lo que ustedes nos van a compartir hoy. La doctora, me quedé en Mónica, perdón, no. Esmeralda, perdón, la maestra Esmeralda Fonserrada Cosío, de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, y nos acompaña también Juan Arnulfo Aldaco Velázquez, director de la librería Lopa y estudiante del último semestre de arquitectura en el ITESO. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La mesa es Espacios y Palabras, creo que es evidente porque vamos a hablar del espacio y más en los espacios que albergan libros. Los recintos que albergan libros es el subtema de esta charla y bueno, compartirles, mi nombre es Bárbara, soy profesora de aquí del ESARC en Arquitectura e Interiorismo y cuando me invitaron a moderar esta mesa, recuerdo que lo primero que me vino a la cabeza fue este texto de Borges, La Biblioteca de Babel, porque creo que no hay un texto, en mi caso como estudiante de arquitectura, ya hace unos años, que no me dio una descripción arquitectónica que encerrara ese silencio y toda la esencia que tiene pues, vivir un espacio lleno de libros. Bueno, antes de empezar, vamos a compartir un video, si les parece, de las... Bueno, voy a compartir el micrófono. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, lo que queríamos compartirles es un video, dura como 3 minutos y medio, para quienes no han ido a conocer la biblioteca de ITESO, que la puedan ver en algunas imágenes. Claro que están invitadísimos, pero esto es justo para que se les antoje ir a conocerla, ¿no? Entonces, es un video con lo que inicia y después unas cuantas imágenes. Vivimos un proceso de reinvención constante, dispuestos al cambio, abiertos al diálogo creativo para pensar, actuar y avanzar con esperanza. En esta tu biblioteca universitaria, te abrimos las puertas a tu refugio, tu remanso, el espacio paciente y flexible que con bríos renovados ofrece diversas experiencias que te aguardan. Aquí, cada vez que abrimos un libro y leemos, estamos ejerciendo un gesto de escucha, el diálogo, el debate, la argumentación, la colaboración y el acuerdo son también posibles en un espacio como la biblioteca, construida a través de marcos de referencia seguros, ordenados, claros y tranquilos. Es el lugar de las preguntas, el lugar para inventar ideas, en donde se producen transformaciones. Aquí, cada espacio pretende estimular la exploración, la investigación y el descubrimiento colectivo. Biblioteca ITESO, una experiencia para cada sentido. Bueno, solo quería explicar que lo que vieron ahora es un video que se grabó para la inauguración. Ese otro video muestra el proceso de construcción que fue casi todo durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, decíamos, a este foro donde hay muchos arquitectos, seguro les gustará mucho este video, en donde se ve cómo se fue construyendo poco a poco. Fue una remodelación, porque era una biblioteca más pequeña y en más o menos 2 años se construyó la biblioteca, aprovechando justo el tiempo de pandemia que tuvimos que limitar los servicios. Y son 12,000 metros cuadrados de construcción. Albergan, bueno, más de 450,000 ejemplares. Pero bueno, me parecía importante que pudieran ver las imágenes del lugar para luego, al ir conversando sobre la biblioteca y de eso, pudieran tener una idea de lo que tenemos y de lo que somos. ¿Sí? Creo que vienen otras fotos, es una presentación que muestra lo que somos, vienen algunas cosas de nuestro acervo físico, algunas fotos de los usuarios, la colección de arquitectura que tenemos también, que es unos fondos muy especiales de arquitectos jaliscienses, de Ignacio Morales, el Fondo Hartung, el Fondo Julio de la Peña, y una planoteca pues también dispuesta y abierta a todo el mundo. Esta es una foto de esa colección, y es una nocturna. Bueno, Arnulfo ya la conoce. Sí. ¿Te devuelvo el micrófono? Bueno, muchas gracias. Creo que varios de los que somos parte de la familia del ESARC, pues
hemos estado en una biblioteca como el ITESO, pero también hay otros espacios muy importantes dentro de nuestra ciudad, como es la gran red de bibliotecas públicas, que a mí me impresionó la cantidad de bibliotecas públicas que tiene el Estado. Si no me equivoco, son 283. Un orgullo tener a personas tan jóvenes que están aportando a esta gran labor, porque dentro de los espacios que albergan libros también se alberga este espíritu del conocimiento, y el conocimiento tiene que ser compartido. Entonces, primero me gustaría pasarle el micrófono a Arnulfo, Juan Arnulfo, que nos platicara un poco de su experiencia. Tienes una parte de activista también, y ir así sucesivamente para que nos platiquen un poco de sus personas y qué es como lo que más destacan de su labor. Bueno, voy a empezar. Los nervios. Pues sí, yo soy Arnulfo Aldaco. Estoy ahorita, digamos, de director del área de librería en Lopa. Lopa es un proyecto que está aquí a 2 cuadras. Estamos aquí en esta misma calle de Juan de Ojeda, y es un proyecto mucho más amplio. Es un proyecto cultural. De hecho, es una empresa cultural. Es algo de iniciativa privada y va a marcar mucho, ¿no? También la diferencia entre una librería y una biblioteca. Espero que la plática podamos abordar un poco de eso más adelante, pero no sé, es que yo pienso en las librerías como algo muy dinámico, ¿no? La verdad es que, digo, no, cuando empezamos la librería de repente piensas que hay cosas, ¿no? Como muchísimo fondo, no sé, libros de crítica literaria, grandes referentes, pero creo que lo que marca mucho una librería, y quizá de lo que no se hable tanto, es que los libros llegan para irse, ¿no? No llegan para quedarse. Y es todo lo contrario en la biblioteca. Aunque se presten los libros y todo, están para formar un acervo, y acá no. O sea, una librería que tiene un fondo quizá de las mejores obras literarias, pero se vuelve estático, ¿no? O sea, la gente sí lo lee, pero quizá no lo suficiente para hacer un proyecto rentable, una empresa cultural. Y creo que esto es algo muy importante cuando pensamos en librerías, ¿no? Y por otra parte, creo que la importancia que tiene es el centro cultural. Ahorita hablo de que en Lopa me encargo del área de librería, que la verdad es que es algo pequeño, librerías son 32 metros cuadrados más o menos, un poco más si consideramos la tienda de regalos y un poco de espacios que tenemos de servicio, pero la cantidad de volúmenes, por ejemplo, tenemos 3,000 libros, de los cuales son 2,000 títulos, es como título y medio por libro, a comparación de una biblioteca, pues la verdad es que pues seríamos como una salita de lectura, ¿no? Algo así, es como que siempre nos impresiona mucho, ¿no? Cuando vemos los números de las bibliotecas, pero son otras lógicas completamente. Pero creo que lo padre, lo que tenemos en la librería es este modelo de que la lectura no es solo lectura, ¿no? De hecho es mucho más allá. Es leer, es tomarte un café, es tomarte una cerveza, hay clubes de lectura, hay exposiciones, es ir mucho más allá, y creo que eso es lo padre del tema de la librería. De hecho, ahorita, bueno, cuando me presentan es como el nombre muy oficial, ¿no? Director de librería. La verdad es que no me gusta tanto. Suena muy oficial. Siempre en mi tarjeta, ¿no? Dice Arnulfo Aldaco también. Digo, está mi madre y socia, que es la que dirige todo el proyecto y le da rumbo a todo el proyecto. Hay una persona encargada del área cultural que es importantísimo para nosotros. Una persona del área de cafetería. La verdad es que son proyectos bastante amplios, bastante dinámicos. Y pues eso, o sea, es bien interesante. Y creo que la plática, espero que las preguntas nos vayan dando una pauta de para dónde hablar, pero la verdad es que las librerías, o que están chiquitas, son muy interesantes. Hay muchísimo que pasa detrás. Estoy seguro que en las bibliotecas también. Pero, de hecho, me gusta mucho, aprovecho, compartir este foro, ¿no? Con estas grandes bibliotecarias, porque de repente es más común que estés con libreros, que estés con autores, pero la verdad es que al final casi siempre son las librerías y las bibliotecas el espacio más cercano, ¿no? Con el lector. Y las ferias también. Publicidad a la Feria del Azar, que está muy chido. Pero creo que está bien padre este acercamiento con el lector. Finalmente estamos siendo como el último eslabón o la última parte de la cadena, donde realmente es el encuentro del libro con el lector. Y no es tan normal que pase el editor con el lector, el autor con el lector, sino el librero, el bibliotecario o el vendedor de la feria, ¿no? Con el lector. Ay. Justamente es muy hermoso, ¿no? Están en el mundo de los libros desde cualquier trinchera, creo.
para mí al menos ha sido, pues la lectura ha sido fundamental, ¿no? Ha sido un gusto adquirido desde muy pequeña, pero justo platicábamos ahora que llegamos de esta cuestión de lo vivencial, ¿no? Que creo que es donde coincidimos, los que estamos ahora aquí platicando con ustedes. A mí cuando me invitaron me preocupaba un poco la cuestión, bueno, pues que la Secretaría de Cultura es una institución, obviamente, pues, ¿cómo podríamos decirlo en términos? Se ha trabajado mucho porque sea más dinámico, porque sea más moderno, porque atraiga más públicos, pero luego la labor en una biblioteca pública, a veces justo la necesidad de los usuarios es que sigamos haciendo cosas tradicionales como un club de lectura con niños, un club de tareas, ¿no? Entonces, creo que eso está bien padre porque creo que desde entonces te enamoras de los libros. Y también creo que será muy interesante que podamos hablar desde nuestra perspectiva, justo los espacios, ¿no? Creo que frente a puro arquitecto, ¿no? Casi. ¿No? Ah, qué bueno. Pero sí me imponía eso porque con 282 bibliotecas en todo el estado de Jalisco, pues la verdad es que tenemos de todo, ¿no? Y ha sido una experiencia fabulosa, es de las cosas que más agradezco de estar en la jefatura, poder conocer todo esto. Porque yo tenía ciertas ideas de ciertas bibliotecas. Yo, por ejemplo, y con pena lo reconozco, ¿no? Antes de llegar a la jefatura, no conocía la Biblioteca Central Estatal que está en el centro. Yo la biblioteca que ubica en el centro histórico era la Iberoamericana, que es un sueño, pero la Biblioteca Central Estatal también es muy hermosa y también es un sueño. Entonces los invito a que la visiten. Y creo que vamos a ir encontrando puntos en común. Por ejemplo, la Biblioteca del ITESO, que la conocí el año pasado, que inauguraron, es un sueño. Y sobre todo es un sueño para un estudiante, ¿no? Porque cuando estás estudiando tienes una visión ya más dirigida, pero, por ejemplo, nosotros acá trabajamos con peques, ¿no? Trabajamos con las mamás de los niños, trabajamos con adultos mayores. Entonces, creo que la fortaleza de nuestra red de bibliotecas es justo eso, ¿no? Tiene una función social que yo no digo que una biblioteca universitaria no la tenga. A mí me consta lo importante que es una biblioteca universitaria y tenerla es, ¿no? Yo sufro porque van a mover el cuch, porque esa biblioteca yo la amaba, sí, es verdad. ¿No? Y bueno, pues también una librería que te invita a que te tomes un cafecito, ya que puedas leer un librito, pues siempre es una experiencia muy hermosa. Entonces creo que, bueno, no creo, seguro estoy que ahí es donde vamos a coincidir. Mónica, ¿nos compartes brevemente parte de... No, está bien, gracias. Bueno, ya me presento Bárbara y yo estoy desde el 2020 en la dirección, le llamamos Dirección de Información Académica, es como el nombre dentro de la organización de la universidad, pero todo el mundo nos conocemos como la Biblioteca de ITESO o Biblio-ITESO. Es como nuestra cara más visible, ¿no? Aunque tenemos muchas otras funciones. Pero bueno, un poco profundizando y escuchando la conversación, el papel de una biblioteca universitaria tiene sus particularidades, ¿no? Y tiene una misión muy concreta, pero compartimos cosas, desde luego, porque pues yo creo que nos entendemos como un ecosistema, ¿no? Entonces, incluso el editor, el librero, el bibliotecario, el animador a la lectura, el profesor, en realidad somos del mismo gremio, ¿no? Y vamos por lo mismo. Y sobre todo en este momento en que el tema de la lectura se ha focalizado en otra cosa que no es solamente el objeto o el resguardo de los acervos, sino la interacción de las personas, ¿no? La interacción y lo que hacemos con ellos. Ahí está puesto el foco del ecosistema lector, ¿no? Entonces creo que nos unen muchas cosas y pues la biblioteca, yo también me siento, bueno, en un paraíso. Yo, la verdad la biblioteca del ITESO siempre ha sido como muy querida, ha sido muy apoyada dentro de la comunidad y de fuera también la quieren mucho y está en el centro del campus y no me puedo quejar, la verdad recibo un proyecto trabajado por muchos años, pero también nos toca un momento de compromiso porque después de la pandemia cambiaron muchísimas cosas y también las bibliotecas se han transformado
radicalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habrá oportunidad de ver cómo incluso los espacios se han transformado y eso ha movilizado otras prácticas para los que nos dedicamos al ecosistema del libro. Pero bueno, platicaremos. Retomando esta última parte de cómo se han tenido que reinventar tanto el espacio, también vamos a hablar de mobiliario, porque es algo muy cercano a la lectura, desde que es un espacio que se vive con todo el cuerpo. ¿Qué retos? Cada quien tiene un proyecto, una escala muy distinta, ¿no? Desde lo estatal, lo universitario, y vamos a hablar de algo más barrial, local, con la parte de un espacio más diverso, ¿no? Entonces, en estas tres escalas, y aunque atienden a diferentes públicos, al final tienen una misión muy parecida, ¿cuáles han sido los retos después de la pandemia que han tenido que transformar, uno, el espacio físico y otro, los programas o las dinámicas sociales que se viven dentro? No sé. ¿Yo? Ay, bueno, así. Bueno, planteado a partir de la pandemia, sí hay muchos retos. O sea, el reto durante la pandemia fue muy fuerte para las bibliotecas. O sea, tendríamos que reinventar nuestros servicios y todo, volver a pensarlo de otra manera. Yo creo que nuestra biblioteca no estaba preparada para la pandemia. No sé si había alguna en el mundo, pero nosotros no. Entonces, pues con mucha creatividad, yo lo que veo es que con un equipo muy comprometido logramos hacer cosas muy bonitas. Por ejemplo, nuestro servicio al público se convirtió en servicio a domicilio. Entonces, si eso te mandaba tu libro y luego iba y lo recogía y hacíamos entrega en puerta también, hacíamos pues todo el proceso de higiene y demás, que también lo inventábamos, no sabíamos a ciencia cierta cómo iba a ser, pero bueno, todos los cuidados. Entonces, nunca paramos. Hubo 2 meses en donde se reorganizaban los equipos, en donde empezamos a explorar, pero ya nunca paró durante la pandemia, ¿no? Ahora, hablo del regreso, el retorno también ha sido difícil porque en una biblioteca educativa como nosotros, que nuestro compromiso, claro, está con la cultura, con la lectura, pero principalmente con la educación. Entonces, tenemos que cruzar y tejer esos ámbitos. Y en una biblioteca universitaria, lo que nos encontramos es que se ha transformado la generación de estudiantes se ha transformado, regresó con otras prácticas, otros intereses, otras necesidades, y una de ellas fue que, pues todo lo vivimos a partir de la pandemia, la virtualidad se maximizó y entonces regresan los alumnos con un hábito y una cercanía a la lectura digital tremenda, ¿no? Y entonces lo que había sido los procesos tradicionales había que girarlos. No solo en la biblioteca, todos los procesos educativos se tuvieron que ir movilizando y la biblioteca, que es un elemento también transversal a todos los procesos educativos de la universidad, pues teníamos que subirnos ahí. Entonces, la proporción de práctica de lectura en impreso y de lectura digital se transformó. Y con eso, el tipo de servicios, el tipo de... Y otro gran movimiento que detecto yo es un impulso hacia la autogestión. Entonces, el alumno sabe dónde buscar, llega y sabe qué quiere. Entonces, la mediación del bibliotecario se transformó. Nos necesitan para otras cosas, ya no para el referencista con el que antes llegaban y te preguntaban cosas. Bueno, ahora tienes que estar como a la expectativa de un alumno muy autogestivo, muy autónomo en sus búsquedas, muy digitalizado en sus prácticas y también debo decirlo que hay un tipo de lectura diferente. No se está leyendo igual. Yo creo, lo atribuyo a pues toda la tecnología y la digitalización de la práctica lectora transformó los procesos de lectura y ya no se lee tan profundamente como antes. O sea, la lectura hipermedial o la lectura en muchos dispositivos al mismo tiempo, las búsquedas, todo esto facilitó una lectura más de superficie, diría yo, o más ir como surfeando, surfeando en la lectura. Se lee muchas cosas, hay muchas entradas, pero la profundización en la lectura cambió. Entonces, bueno, hay que responder diferente ante esas 3 características.
Pues nosotros desde nuestra experiencia fue bien complicado, ¿no? Estar en pandemia porque tuvimos que cerrar, tuvimos que parar. Y esta cuestión de la tecnología también era compleja, muy compleja para nosotros, pero, por ejemplo, una de las experiencias más lindas fue esta, ¿no? Mucho del personal bibliotecario que trabaja con nosotros, pues es personal que ya tiene mucho tiempo en la biblioteca, ¿no? Y entonces, pues estábamos en contacto con ellos, con los que podíamos, porque no podíamos comunicarnos con todos, porque no todos tenían forma de conectarse. Y entonces les decíamos, oye, pues necesitamos seguir operando, necesitamos seguir trabajando. Que nos decían, mis niños, mis señoras, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, fue de, pues, a ver, aviéntense unos videos contando un cuento. Y nos costó mucho, porque le tenían mucho miedo el personal a hacer esto, ¿no? Pero descubrimos grandes artistas ahí. O sea, fue una experiencia bien bonita porque se animaron a veces a contraluz los videos, ¿no? O sea, a veces se veía la silueta nada más, ¿no? A veces cortada, a veces se oía el perro ladrando fuera, pero o sea, hicieron ese esfuerzo y descubrieron que también tenían, o sea, aprendieron eso, ¿no? Y esa fue una experiencia muy linda con limitantes, pues, ¿no? Y también algo que funcionó mucho fue que hicieron grupos de WhatsApp con las mamás, por ejemplo, y entonces por ahí les narraban el cuento, ¿no? El mensaje de voz y así lo oían. Entonces, sí fue muy impactante porque estoy de acuerdo contigo, los hábitos de lectura han cambiado. Sí creo también que pues se lee a lo mejor más, pero no se clava uno igual. Pero, por ejemplo, estas experiencias que fueron como con unas cosas muy, muy básicas, resultaron muy enriquecedoras y le dieron al personal como otra herramienta, como poder decir, oye, mira, también sé hacer esto, ¿no? No, ya se han ido profesionalizando, ya no los hacen a contraluz y ya, pero, y además esa práctica sigue, ¿no? O sea, muchas, digo, hablo de bibliotecarias porque son la mayoría, ¿no? La mayoría de nuestro personal es femenino. Ellas, es que mis señoras me siguen pidiendo, no, es que maestra, ¿qué creen? Las señoras ya me pidieron que les lea, pero para ellas, lectura para adultos. Entonces fue de, bueno, pues fabuloso, ¿no? O sea, si pueden seguir, porque bueno, la idea es justo esta, ¿no? Es lo que nos toca también como, pues como bibliotecarios, de que la gente tiene que seguir leyendo y que tenemos que encontrar las formas. Entonces esas han sido de las experiencias lindas. Claro que también hubo una experiencia muy frustrante, claro que también nos desesperamos mucho porque no podíamos llegar, porque había mucha gente con la que no podíamos estar. Pero bueno, se encontraron por allí las formas con los medios de hacerlo y fue una linda experiencia. Aprendimos mucho de eso también. Bueno, yo de la librería, pues el proyecto empezó hace como 2 años, entonces así como que decir reinventarnos en pandemia, ¿no? O sea, nacimos en pandemia, pero sí, o sea, nacer en pandemia implicó que desde el principio nuestra comunicación, por ejemplo, nuestros canales de comunicación con los lectores han sido mucho las redes sociales. Y estás compitiendo, ¿no? También eso es otra cosa. Estás así como en la cultura del instante, del momento. Sí subiste una historia, pero no sé si se la van a brincar, si no van a ver la portada. Ahora intenta de transmitir literatura como a la velocidad de Instagram y no es tan fácil, ¿no? Bueno, entonces ese ha sido un reto que no digo que lo hemos resuelto, pero ahí está pendiente. Por otra parte es esto, ¿no? Lo que digo, en la librería los libros llegan para irse. Hay presión económica de alguna forma, o sea, el espacio que les ocupa un instante en un libro está como en contraposición con los caprichos que tiene uno con el librero, ¿no? O sea, tenemos algunos libros que, por ejemplo, yo tengo un capricho ni siquiera leo poesía, pero tengo ahí un libro de poesía de Borges, que digo, es como no tenemos poesía de Borges, ¿no? Lo tenemos que tener. La verdad es que no creo que se mueva, a lo mejor alguien lo compra para regalarlo, pero no creo que para ellos mismos, porque es una pasta dura carísima. Pero bueno, está ahí como que en contraposición, ¿no? Los caprichos del librero con lo que demanda el mercado y hay que estar como probando, viendo qué quieren los lectores y hacerles mucho caso, ¿no? Creo que también ha sido mucho eso, de lo que cree uno y lo que te piden los clientes y cómo mediarlo en un catálogo que tenga coherencia y que tampoco nos vayamos a lo hipercomercial, que realmente nos oponemos mucho a eso. De hecho, ni siquiera tenemos mesa de novedades ni nada porque pues no, o sea, creo que la personalidad de la librería no va para eso y creo que eso es algo bien padre también que pasa con las librerías independientes. Cada una tiene su personalidad y se refleja mucho quiénes están detrás, quiénes son los libreros, pero si cada librería tiene su personalidad,
Y bueno, esa es una de las cosas que hemos tenido. Por otra parte, hablando ya del tema del ecosistema, que es lo que los lectores creo que nunca se enteran, o al menos que sean como lectores así como muy clavados en qué pasa detrás. Pero, por ejemplo, abrir una librería independiente en México, ni siquiera los proveedores están listos, muchos, para tratar con librerías independientes, ¿no? Tenemos como estas grandes cadenas, grandes consorcios o de grandes editoriales que la verdad es que no les va a llegar al volumen, no tienen siquiera el capital de inversión para hacer esas compras mínimas que sí pueden vender las grandes cadenas, las grandes superficies, que son libros más comerciales. También podemos encontrar literatura buena o textos interesantes, no digo que no, pero tienden a ser como bastante comerciales y pues es difícil, ¿no? O sea, no les puede llegar, o sea, entonces no saben cómo surtirte, de repente tienes problemas de paquetería, que es un gasto muy importante, son pesados los libros, ¿no? Y estar como pidiendo libros, devolviendo, cada feria, pues ya todos los que trabajan en el mundo del libro saben lo que es cargar libros, cajas, diablitos, luego pues hasta nos vemos en las ferias y oye, qué envidia tu diablito, ¿no? Está bien chido, o sea, para cargar libros. Pero bueno, como que cosas que pasan ya y estando ahí. Y por otra parte, creo que también un reto muy grande ha sido la profesionalización. Yo, yo puedo decir que soy librero, pero no profesional, más como por lo que he aprendido. Y librero no solo el mueble, es la persona que atiende la librería. Yo también lo aprendí hace poquito que empecé con el trabajo. Resulta que no solo son carpinterías que están ahí para sostener libros, es un oficio. Y bueno, creo que toda la parte profesional ha sido muy difícil. O sea, aprender sobre la cadena del libro, cómo conseguir los libros, cómo gestionarlos, sistemas de gestiones de inventario, que también es como, de alguna manera es el alma, ¿no? De la librería, cómo todos estos datos que tienes, cómo los manejas, cómo aprendes, cómo pides libros, es fundamental y no puedes pensar en librería sin esto. Pero no existe un sistema 100% pensado para México, ¿no? Y realmente nosotros hemos hecho como una inversión fuerte en tiempo y económica para tener un sistema medio adaptado a Argentina, pero es un reto, ¿no? Bien importante que nos ha, digamos, arreglado por el tema de cómo está el ecosistema, ¿no? Al día de hoy. Y creo que es uno de los mayores retos, al menos en la parte de la librería y también estoy seguro que de los editores. Todo el tema del ecosistema del libro, cómo está en México, especialmente la parte independiente, hay mucho trabajo, ¿no? Que hacer. La parte de política pública, la verdad es que, pues, prácticamente no hay. O sea, al menos como libreros, se supone que hay algunas iniciativas, pero en el día a día no la vemos. Ese es otro reto, ¿no? Pero ahí vamos, intentando de resolver todos los retos, también retos de cualquier otro emprendimiento, ¿no? O sea, simplemente la comunicación interna entre áreas. Si yo quiero hacer un evento, como le digo a la persona que está en cultura, cómo lo coordinamos, cómo lo comunicamos, la comunicación adecuada, cómo aprendemos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo lo mejoramos. La verdad es que todo eso es un reto que cualquier empresa va a tener y una empresa cultural también es bien complicado, porque aparte estamos, digamos, comerciando ideas, comerciando literatura, productos culturales y eso. Y ya finalmente, el tema del consumo cultural de los libros. Creo que en Lopa, queriendo o no queriendo, sí seguimos una tendencia más o menos contemporánea, que es cómo se lee. Mientras que, digamos, las librerías un poquito más viejitas es un lugar donde compras el libro y te vas. Las librerías, digamos, un poco más jóvenes que hay en el país independientes, creo que el café es importantísimo, incluso la cerveza, o sea, porque pues hay que leer, ¿no? O sea, compartir las lecturas, o sea, no te vas a encerrarte o a veces lo que buscas es salir y ver que hay gente que tú estás encerrado en tu libro, ¿no? O sea, no sé, o sea, no sé exactamente qué pasa, pero creo que también es el tema, cómo se lee y generar estas condiciones para que la lectura no tenga que ser tan solitaria, ¿no? Ni cerrada. Aparte de los clubes de lectura en conjunto es increíble, me encanta también, pero eso, creo que es estar un poquito atento y aprender mucho de los lectores. También eso es bien importante. Gracias. Bueno, creo que se está tocando un tema muy importante que está repitiendo, que tiene que ver con el hábito de la lectura, poniendo en este contexto actual, donde hay una cuestión de políticas públicas, hay también el cómo vamos a hacer que las personas regresen a estos espacios, cómo vamos a modificar este espacio o generar una atmósfera que traiga a la gente y también cómo esta atmósfera a veces tiene que salir en otros formatos. Principalmente que, bueno, tanto con los clubes de lectura y con los programas públicos y también dentro del ITESO que se han llevado en cuestión de lectura, este gran reto con la era de las redes digitales, lo que nos mencionabas de lo hipermedia, que nos pueden compartir a partir de su experiencia y iniciativas que ya han tenido en sus escalas.
¿Alguien quiere empezar? O ahora me toca empezar, está bien. Pues, está. Hábitos de lectura. Yo creo que la lectura se ha mantenido, o sea, digamos, hay una parte histórica, ¿no? De que tú compras un libro, lees solo. Yo me acuerdo mucho tiempo, yo leía en cafés. Si existiera Lopa, probablemente hubiera sido un clientazo de Lopa, ¿no? En una librería. Curiosamente ya no leo tanto desde que abrimos la librería. O lees más por chamba, ¿no? De que, oye, pues vamos a ver este editorial que trae y pues como que lo lees y te gusta, pero realmente es más como con un objetivo de sondear, ¿no? ¿Cuál es el proyecto editorial que traen? Pero creo que hay otras modalidades de lectura que se han ido, no sé si visibilizando o popularizando. Una muy clara son los círculos de lectura. Creo que una lectura compartida es mucho más valiosa a veces que una lectura individual. Porque una lectura individual estás en diálogo, ¿no? Con el autor. Eso es muy valioso, te das el tiempo. De alguna manera siento que también es un tipo de rebeldía ante ahorita todo lo instantáneo. Sentarte, que sea 10 minutos a leer un cuento, entender otra experiencia, otro mensaje. Es retador a veces, pero creo que es algo muy valioso y se contrapone mucho con lo que vivimos en el instantáneo del celular y de las redes y lo que sea. Pero al momento también de compartir una lectura es escuchar, ¿no? Otras experiencias de lectura, ¿no? De interpretación. Y creo que lo más valioso es cuando ves que hay mucho más detrás de un libro de lo que tú solo como lector hubieras llegado. O de cómo diferentes experiencias, no sé, de alguien que ha vivido diferentes cosas, cómo hacen que interprete diferente el libro o la lectura. Y creo que nos habla mucho, ¿no? De la riqueza de la experiencia humana y no sé, la verdad es que es algo muy bonito. Si no han estado en un club de lectura, métanse a algún club de lectura. Es chidísimo. Y aparte, digo, hay otros temas, no, clubs de lectura no tan convencionales. Por ejemplo, desde que empezamos el proyecto de la librería, yo junto con un amigo que no pudo venir hoy, codirigimos, que realmente es más él, yo estoy más como acompañando porque estoy con otros temas, pero un club de lectura que se llama Hinish Loshi, que se terminó siendo como un tipo de espacio de divulgación, pero muy interesante. Nos estar 3 meses viéndonos cada 15 días, hablando de un autor, de un libro, de una idea, nos permite profundizar muchísimo, muchísimo más de lo que sería una lectura casual, ¿no? Entonces creo que eso está bastante interesante, nos permite conocer otras cosas. Yo también creo que en mi participación en clubes de lectura, algo de lo más importante es leer autores que no hubiera leído o que sé que existen, pero digo, "Ay, un día lo leo, no, pues ahora sí tocó leerlo este mes", y lo lees y creo que es bien chido. La verdad, eso se me hace increíble y qué mejor que con una cervecita, la verdad. O sea, sí está chido leer, pero pues ya como que con una cerveza te vas relajando un poquito más. A cada hora, ¿no? Así normalmente como que en la mañana lees con café y ya en la tarde con cervecita. Porque la vida, pero sí. Sí, creo que eso es muy padre. O sea, hacer un poquito más informal, ¿no? La lectura, quitar, no sé si el fetiche o lo sagrado del libro, sino como algo más común, ¿no? O sea, sabes que me agarro un libro, me pongo a tomar una cervecita y paso un ratito, ¿no? Me gusta. Espero que sea más por el libro, por la lectura que por la cerveza, pero bueno, está padre, ¿no? O sea, creo que es eso, o sea, que la lectura no es tan rígida, no es tan seria, sino que es algo más divertido, es algo de ocio y es algo que, creo que el ocio es una parte clave que hemos intentado abordar en Lopa, ¿no? Eh, Esta cuestión de la inmediatez que mencionas, me siento muy señora, porque a mí me cuesta mucho trabajo a título personal, pues, llevar el mismo ritmo inmediato de las redes, ¿no? Como que siento que voy tarde, como que siento que no alcanzo, como que siento que no entendí, de verdad me pasa. O como de que a veces te etiquetaron una historia y yo lo veo 7 horas después y de no, pues ya, o sea, ¿sabes? Pero tú tienes razón, o sea, estamos a la par de eso, pero digo, retomando esta cuestión de la lectura compartida, también eso es lectura, ¿no? También estar pendiente de las publicaciones es estar leyendo en otro nivel, como lo decías. Pero bueno, eso en cuanto a mi experiencia con la cuestión de las redes sociales, ¿no? La cuestión de los círculos de lectura, pues concuerdo completamente contigo. Es una experiencia obviamente mucho más enriquecedora, creo que empezando porque somos animales sociales, ¿no? Pero a mí también me ha pasado que hay libros que jamás en mi vida hubiera leído si no hubiera estado en un club o que nunca se me hubieran antojado o que nunca pensaría que me gusta. Y me ha pasado al revés también, ¿no? Yo me he ganado varias enemistades porque, por ejemplo, un libro que
odio es El laberinto de la soledad de Octavio Paz, lo digo abiertamente, lo lamento si genero... Hace tiempo eso generaba una controversia muy grande, ¿no? Pero esto de compartir las experiencias, esto de tener justo, de quitarle esta, que sí, para muchos sí sigue siendo sagrado el acto de leer. Para mí, por ejemplo, lo comentaba ahorita en corto con ella, ¿cuánto tienes que no lees un libro? Yo es de las cosas que más extraño hacer, ¿no? Es de las cosas que más añoro hacer, poder decir, me voy a sentar 3 horas en un café a leer lo que me dé la gana. Tengo mucho tiempo que no puedo hacerlo por el ritmo de vida, ¿no? Y es por eso que es como tan sagrado, pero es increíble poderlo compartir y es increíble todo lo que descubres cuando justo no solo lees, sino que escuchas al otro y conoces la experiencia del otro. Entonces, creo que eso es algo importante que seguimos haciendo en bibliotecas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo noto en nuestros espacios, los libros que más rápido se acaban son los libros infantiles, porque pues son los que usan más para leerles a los chiquitos, ¿no? Y a veces me dicen, ¿no? Ay, es que el libro es pear, ¿cómo está? Y yo, pues me parece muy bien, es un libro que se usa, ¿no? A veces uno tiene que tener esa contralógica, como tú bien lo decías, ¿no? La estructura, la institución, el recurso, muchas veces solo nos llevan a esto malo, ¿no? No hay política pública, no hay libro que alcance, hay muchas cosas que están abandonadas, pero el trabajo cotidiano y el estar operando constantemente, a veces no alcanzas a cubrir todo el espectro. Tengo un gran equipo que me apoya en la jefatura, pero de todas maneras a veces no nos damos como tanto abasto, ¿no? Pero para mí, o sea, lo que yo sigo, por eso sigo peleando, por eso sigo al frente, por eso sigue uno luchando, es precisamente porque estos espacios perviven, sobre todo porque son espacios donde se comparte una experiencia. Y otra cosa que creo que es como bien importante, pensando en términos de espacio y de experiencia, es que en una biblioteca pública, seguro en una universitaria también, pero en una universitaria ya llegas con un perfil, ya llegas con una edad. Por ejemplo, en una biblioteca pública descubres que tienes el derecho de leer lo que te dé la gana, ¿no? Porque a lo mejor te da la gana leer algo que no esté en el acervo, por ejemplo, otro libro de Octavio Paz, y entonces ya vas a una librería a buscarlo, ¿no? O sea, porque la ruta es esa, ¿no? Creo que para eso seguimos funcionando muy, muy bien. No sé tú qué opinas. Pues muchas gracias. Coincido con lo que han dicho. Creo que estamos como muy conscientes del cambio que ha habido de los hábitos lectores. Yo estaba tratando de recordar los últimos resultados del MOLEC, los de la Encuesta Nacional de Lectura que se ha estado haciendo cada año, y digo, no me checan los resultados del MOLEC con lo que yo veo así en la experiencia directa, ¿no? Porque ahí lo que dice es que remontamos, ¿no? Y que ahora leemos más los mexicanos y que leemos, ya aumentamos 0.2, o sea, de 3.7 libros al año, ahora leemos 3.9 libros al año. Y yo siempre digo, bueno, ¿y por qué no terminan? O sea, ¿por qué 3.9 del libro, verdad? Pero bueno, el asunto es que sí pareciera la tendencia que se está leyendo más, pero se están leyendo otras cosas. Se amplió la encuesta, ya no es solamente libros, sino que se están incluyendo en esa encuesta que también se leen periódicos, redes sociales, blogs, periódicos digitales, o sea, otras modalidades. Entonces, si el índice que muestran ahí es real, es porque se ha diversificado la lectura. Y ahí yo digo, bueno, sí es cierto, han cambiado las modalidades. Muchos los ves leyendo en celular, los ves leyendo en su pantalla, los ves usando audiolibros también. El audiolibro entró a reformar el hábito lector y también leen de manera combinada, o sea, no una sola modalidad, sino que entras por el blog, luego sigues al periódico y luego te vas al libro y luego regresas a la película. Bueno, así se está leyendo, creo yo, ¿no? De manera muy diversa. Y bueno, eso también es leer, ¿no? Eso también se vale. Y siempre y cuando yo digo que sí se vale leer de cualquier forma que lo hagas, siempre y cuando haya esa mecánica de la lectura en donde realmente se da la comprensión, la apropiación, la reflexión sobre el texto. Entonces, bueno,
se vale que leas lo que quieras, ¿no? Eso creo yo. Ahora, sí creo que desde la biblioteca universitaria también esa modificación de hábitos de lectura se nota. Ya no entras y es la biblioteca silenciosa con los libros y el alumno así leyendo concentrado. Claro que no. O sea, encuentras bibliotecas con mucha interacción, con muchos colores, incluso muchos dicen es que hay mucho ruido. Bueno, sí, comparado con las bibliotecas tradicionales en donde se entraba y hasta como si fuera un templo, o sea, entrabas, hablabas bajito, ¿no? Y todo el mundo te decía, y la bibliotecaria te estaba callando. Ahora no, las bibliotecas, como el hábito se ha cambiado, la práctica lectora se ha transformado, pues ahora lo interesante está en la interacción de lecturas, en la diversificación, en la combinación de lecturas, y eso tiene como consecuencia, pues, bibliotecas muy vivas, en donde se mueve la gente, estás aquí, estás así, combinando una computadora con un libro, con tu celular, entonces se modifica muchísimo la experiencia, la práctica, los retos, desde luego. Y creo que si entendemos eso y valoramos también eso, pues no tendremos por qué estarnos como rasgando las vestiduras. Pues no, las bibliotecas y las librerías han cambiado, se vale, hay que subirnos a esa realidad y más bien se quedarán como un santuario aquellas bibliotecas que no muestren su acervo, su espacio, su organización, o esas librerías que no muestren que visualizan como principal protagonista a la persona antes que al libro. No es el libro el que hay que cuidar, es a la persona la que hay que cuidar, ¿no? Y sí, porque también el contexto es muy incierto. Para un alumno, pienso yo en los alumnos universitarios, para un chavo, la biblioteca es un refugio también, ¿no? Y es un lugar de encuentro con otras disciplinas, con otros profesores, y es también un lugar seguro. Nadie le va a calificar nada, nadie le va a hacer examen de nada. Es un lugar donde puede llegar y ser el mismo y disponer de su tiempo. Entonces, es un espacio así, si entendemos así la biblioteca, nunca se va a morir, siempre va a estar viva. Gracias. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, continuamos. Me interesa esta parte como más social, este espacio de encuentro, ya que comentamos que la lectura, podríamos decir que una táctica para atraer a públicos o a nuevas personas a la lectura tiene que ver mucho con la compañía, ¿no? Y toda esta experiencia muy humana de acercamiento que pues hoy es más que necesario después de un rato que no nos pudimos sentar frente a frente o tocar un mismo objeto. Me gustaría que me compartieran, igual, o sea, lo dejo abierto, quien quiera tomar la palabra, ¿qué es lo que representan para ustedes con su gran experiencia este espacio? ¿Cómo describen este espacio lleno de un montón de cosas? Se los va a dejar a ustedes. A ver, igual creo que yo puedo empezar. Creo que hay algo así que decía Jorge Carrión, que como cada librería es un mundo, es un universo. Y yo creo que sí, sí, así es. Hay unos más chiquitos, otros más grandes, pero sí. Sí, creo que la parte social es bien importante y algo que hemos rescatado mucho en Lopa es como el acercamiento, bueno, retomar la figura del librero, que tú al llegar a una librería no es como ir a una tienda, un Oxxo, ¿no? De autoservicio. Agarras tu libro, lo pagas, te vas. Pagas con tarjeta, es lo que te dicen, ¿no? No, pues con efectivo y ya, tu cambio. No, o sea, es olvidarnos de todo eso, de que bienvenido, siempre de que bienvenido a Lopa. Tenemos una política de libros abiertos que también creemos que es algo bien importante, acercar al objeto del libro. Adiós plásticos, ya vemos cómo lo hacemos con los proveedores para explicarles qué pasó con los libros, pero adiós plástico, ¿no? Los libros hay que hojearlos, hay que, a lo mejor unos cuentos, pues lee un cuento, ¿no? Un fragmento y ve si te convence. Toque el libro, siéntelo. La verdad es que también el trabajo editorial es importantísimo y por leerlo también los libros, o sea, los aromas, cómo se siente. Creo que es aún más importante en libros de niños, por ejemplo, que sientan los papeles, que si son pop-up, que si es un animalario, ¿no? Que vayan moviéndole, que se diviertan, o sea, que
que se quite como esta barrera del libro, que lo compras y ahora sí es tuyo. No, es acercar eso. Y esta parte de respetar al librero como guía, el librero dentro de sus sesgos, ¿no? Lo que consideramos, o de lo que he hablado, es que pues ahorita somos 3 personas que estamos, digamos, atendiendo piso o esta área de librería atendiendo a clientes, y es cada uno somos distintos y vamos a hacer lo mejor posible, ¿no? Desde nuestro conocimiento. Y no va a ser perfecto, ni tiene que ser perfecto, tenemos personalidades distintas, igual que cada librería, ¿no? Entonces, creo que lo padre es que, por ejemplo, hace tiempo, hace como un mes, tuvimos la oportunidad de estar en Bogotá, en la Filbo, que es como esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, y hicimos un recorrido por librerías y la verdad es que estaba maravillado con la cantidad de librerías y más que nada cómo reflejan la identidad de sus libreros. Y claro que los libreros somos sesgados, tenemos prejuicios y por más que intentamos de ser las mejores personas y eso, pues no lo somos, o sea, somos humanos, como todos. Pero lo chido pasa cuando hay muchísimas librerías, cada una con su personalidad. O sea, no se me olvida una librería así súper punk, que veías estos punks pelones con piercings, tatuajes, vendiéndote poesía y libros infantiles y no manches, qué maravilla, ¿no? Y entonces creo que un ecosistema donde existen esta diversidad de librerías, también de bibliotecas, que es importantísimo y somos, para el lector es importante que existan ambas. Creo que esta diversidad de sesgos hace que hay un ecosistema muy rico, muy diverso y que incluso nos volvemos un centro cultural o comunitario, ¿no? Los lectores de alguna forma se hacen leales, repiten los espacios, saben qué van a encontrar, los empiezas a conocer por su nombre, te conocen por tu nombre, y hay un intercambio que trasciende más a lo que pasa en una tienda de autoservicio, ¿no? Y creo que eso es algo muy chido, te vuelves una parte del barrio, aunque aquí como está todo en Guadalajara, pues la verdad es que decir que tienes una librería en la Americana, pues toda la librería está en la Americana, ¿no? Las independientes, somos como 3 o 4, entonces pues realmente estamos dando servicio a toda la ciudad, por más barriales que seamos y que no tengamos estacionamiento y todos lleguen caminando en bici o como sea, pues somos para toda la ciudad porque pues hay poquitas librerías, ¿no? Entonces creo que eso es algo bien importante, pero sí, yo creo que es muy importante para el encuentro social, para el flujo de ideas. Esto que intentamos, ¿no? De que, oye, lector, ¿qué quieres? ¿Qué autores quieres leer? Intentar de traerlos dentro de lo posible, no se puede todo, pero intentar de traerlos, ¿no? Y ofrecer, digamos, este flujo de ideas que tenemos. Por ejemplo, hemos hecho mucho esfuerzo de traer algunas editoriales de España, por ejemplo, en temas de LGBT, género, temas trans, que realmente aquí no es muy normal. O sea, vas en una librería comercial y pues sí venden títulos comerciales, pero no existe ese esfuerzo por un compromiso, ¿no? Social. Y insisto, y como los libreros tenemos sesgos, son para bien y para mal. Yo puedo tener compromiso con una causa, no sé, tengo muchos libros de arquitectura y urbanismo porque pues, sé lo que conozco, lo que me gusta, y también como tenemos libros de literatura LGBT porque tenemos una convicción, ¿no? De lo que queremos que haya, de las ideas que queremos que fluyan y pues sí, a lo mejor no tenemos tantos libros de otras causas, ¿no? A lo mejor no hay mucho no sé, no sé, alguna incidencia política, no sé, autogestión, lo que sea. Pues no somos los libreros que podemos convencer de esos libros y creo que es perfectamente válido, pero va a haber una librería que sí lo puede hacer, un libro que sí puede hacer y que puedan apoyar esos proyectos editoriales, ¿no? Que publiquen esos libros, que también es bien importante, porque de alguna manera los libreros somos como socios, ¿no? De las editoriales. Es muy importante a veces nuestra recomendación para vender esos libros y creo que se nota mucho con las editoriales independientes. Bueno, pues es una parte, pero también en las bibliotecas. Es muy interesante lo que pasa. Voy a jugar un poquito con la pregunta para Esmeralda. Ahora, desde tu experiencia, pero desde un aspecto sensorial, ¿cómo acercas a los niños a la lectura y a estos espacios? Pues la experiencia que yo he tenido es que los niños son como muy visuales, ¿no? Lo primero que tiene que llamar la atención es cómo es el libro, ¿no? Generalmente los colores funcionan muy bien, ya que, o sea, también el tamaño, ¿no? Generalmente los libros infantiles son más grandes, pero es por eso. Y tienen pocas letras, ¿no? Bueno, menos que una hoja normal. Y entonces, esa ha sido muy buena experiencia. Mira, ¿qué tal? O tiene un animal, ¿no? O este libro fabuloso de La peor señora del mundo, que hay edición chica y grande y de toda, ¿no? En las bibliotecas tenemos de las chicas y de las grandes. Funciona mejor la grande, pero la chiquita también da bien. Y entonces ya le dice, ven y, ay, qué señora tan fea. Ay, sí, está fea, ¿crees que es mala? Sí. Yo, por ejemplo, a veces no lo hago mucho porque no me da el tiempo,
Pero, por ejemplo, te puedo hablar de mi experiencia con mi hija, que yo así desde muy chiquita la acerqué, ¿no? A ver a qué huele, o a qué crees que huele a la señora. Por cuestiones personales, para mí la cuestión olfativa es sumamente importante. Se nota con mi perfil. Entonces, he tratado de hacer eso, pero tú dijiste una cosa muy importante, tú también lo has reforzado y creo que todos estamos de acuerdo. Hay que tener siempre en cuenta a la persona, ¿no? Y entonces con los niños pasa así. A veces hay un libro que tú crees que les va a encantar y bye, ¿no? Y a veces hay libros que tú dices, pues como que lo veo medio feíto, como que el temita no está tan padre y les gusta mucho. Creo que también tiene que ver, o sea, porque se hace esa chamba, esa tarea de platicarle a lo mejor un poquito del libro, de hacer voces, ¿no? De a lo mejor el personal bibliotecario es fabuloso porque hacen maravillas con foamy, con papel reciclado. Y entonces, por ejemplo, este libro del monstruo de los colores, si no lo tienen en el fieltro, no importa, lo hacen en papel, ¿no? Y entonces muchas veces también acompañamos la actividad así para que sea más lúdico, porque les llama más la atención, porque hay niños que sí, que se quedan con la boca abierta de estar oyendo cómo les cuentas su cuento, pero hay niños que no. Y los niños más pequeños, creo que ahí también ha tenido mucho que ver esta cuestión de la tecnología. Ya no es tan fácil tener la atención. Creo que como adultos también nos pasa. Tienes la atención dispersa. Y entonces cuando quieres poner atención a una cosa, te cuesta más trabajo. Y ellos así nacieron, ¿no? Entonces, por eso estamos como con el juego, como con hacer voces, como con acercarlo. Por ejemplo, en las bibliotecas la aplican mucho les cuentan la mitad del cuento y si quieres saber el final, ven mañana. Entonces ya le siembras como la espinita, pero el interés, pero sobre todo digo, a lo que va encaminado todo este esfuerzo cotidiano es a que este niño mañana sea un lector de lo que él quiera, ¿no? Ahorita tú también mencionabas algo chistoso, ¿no? Todos trabajamos con filias y con fobias, ¿no? Y eso está bien, porque siempre hay quien coincide y quien no, y no pasa nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los niños esa es como la meta, ¿no? Del fomento a la lectura que llevamos a cabo en bibliotecas. Estoy consciente de que quizás no siempre se logre, pero sí creo que o sea, que el equipo, pues, en todo el estado sí ha formado lectores. Me ha pasado bien chistoso que tenemos presidentes municipales muy jóvenes que me dicen, es que yo iba a la biblioteca de mi municipio. Entonces, yo lo que me pidan de apoyo y como podamos trabajar juntos, yo lo voy a apoyar porque es la misma bibliotecaria. Y eso es como muy chistoso. A mí me ha dado como gusto y ternura, pero además a esto me refiero, ¿no? Con que tiene que convivir la tradición y la innovación, porque finalmente la biblioteca es un espacio que tiene que ser tuyo, ¿no? Y ya de ahí, si es muy hermosa o si no, no importa tanto, si tiene libros rotos o no, tampoco importa tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, también les comparto una experiencia personal. Yo estudié la prepa en Miravalle, que siempre ha sido un barrio bravo, ¿no? Y la biblioteca de la prepa era pero horrible, no, de verdad, era un espacio muy feo. Digo, porque la biblioteca tenía su parte padre de que tenía o sea, era una zona arbolada alrededor y estaba como en lo alto. La biblioteca era muy fea. Y yo un día, dije, ay, la biblioteca, pues a ver. Y pues ya después no salí de ahí porque tenían cosas que yo no jamás pensé que tuvieran. Y tenía amigos, ¿no? Compitas de la prepa que decían, ¿por qué te metes esa parte tan fea? Yo no, es que está bien fea, pero hay cosas bien chidas. De verdad. Y también, por ejemplo, con compañeras de la prepa, yo leía un libro y les iba y les platicaba. Porque ella decía, ay, no, qué ñoña estás leyendo, o sea. Y yo era de, no, pero es que tú no sabes por qué ahora fulano se enamoró, ¿no? Arcadio, ¿no? Don José Arcadio y ta, ta, ta. Entonces, esas experiencias son bien padres y yo sí creo que funcionan para que a lo mejor quien te escucha después se haga lector, ¿no? Que creo que es lo que nos toca hacer y lo que pues todos podemos hacer, ¿no? Bueno, un poco continuar con esta idea. Yo lo que quisiera agregar es que en nuestra biblioteca, que ya vieron, yo sí veo que hay
un proyecto muy claro con respecto al espacio. O sea, sí, no es un lugar que se adaptó como biblioteca. Así fue al principio en el ITESO, en el edificio B o el C. Ahí estaba originalmente un salón. Ajá, y que luego lo hicieron biblioteca. No, esta no, esta está pensada para ser biblioteca. Entonces, tiene muchos espacios maravillosos, desde una sala de cine, desde un espacio con salitas de descanso, etcétera, ¿no? Pero como abstrayendo un poco para no hablar de cada espacio, yo diría que la magia que tiene es que hay un espacio o un lugar para cada gusto o para cada necesidad, para cada persona, para cada estilo de persona, ¿no? O para el momento que necesita ese estilo de persona. Y entonces, a mí me gusta mucho ver cómo hay espacios para la soledad o para la concentración, incluso el mobiliario. Ahí, aunque estés en un lugar de paso, tienes una silla que está cerrada, ¿no? O que tiene una especie de mampara en donde se puede concentrar el chavo. Entonces, tiene espacios para el silencio y la concentración. Luego tiene espacios para el diálogo en corto, mesas o cubículos pequeños para el diálogo y la interacción en cortito. Y luego tiene espacios de convivencia grandes, salones, grupos, auditorios para mucha gente. Tiene también lugares, algo bien interesante. Hay chavos que tú los observas y están estudiando, trabajando, lo que sea, en el lugar de paso. Que yo digo, ¿cómo lo hacen? No lo sé. Se concentran, pero se sientan en el lugar donde es toda la pasadera de todo mundo, ¿no? Pero también eso, yo creo que eso potencia muchas cosas, ¿no? Y se les ocurren, hacen ideaciones, se saludan a uno, bueno, entonces hay espacios para eso, para el que tiene el estilo de sentarse donde pasa todo el mundo, ¿no? Luego hay lugares como más para la conversación, para el discurso. Por ejemplo, el Ágora, quien conoce el Ágora, es un lugar donde hay un orador o alguien en el centro y los demás te están viendo, ¿no? Y luego el otro pasa y se pone en ese lugar. Entonces, hay espacios para cada tipo de actividad que trate de corresponder a la necesidad del momento del chavo, porque también responde a un modelo educativo al que le importa tener espacios para todo eso. Es entender que el aprendizaje tiene muchos modos de llegar, no es nada más la cátedra, ¿no? Y en el salón a lo mejor pues se trabaja de una manera, pero la biblioteca tiene que ofrecerte modalidades para cada quien. Entonces, eso es lo que creo que vale la pena rescatar. Quizá se puede tener espacios muy determinados para eso, pero también hay que saberlos combinar. Y eso es lo que creo que tenemos como reto ahora, que un chavo se reconozca de tal manera que diga, ahorita necesito concentrarme en el área de silencio absoluto y ahora necesito trabajar acá o ahora sí quiero interacción, que se conozca de tal manera para que pueda elegir esa secuencia de aprendizaje en donde la biblioteca también forma parte, ¿no? Entonces, la biblioteca no solo, yo entiendo la biblioteca universitaria no como un lugar de recursos para que aprendan allá afuera. No, somos un artefacto del aprendizaje también y movilizamos el aprendizaje apoyándoles con información, con contenidos, pero también con espacios y con modos de poder avanzar en su trayectoria. Bueno, es como la parte distinta, pues, de ser una biblioteca universitaria. Y creo que esta parte del espacio es muy importante. Con la remodelación que tuvo la biblioteca del ITESO, bueno, creo que fue demasiado lo que se amplió en el proyecto, con toda la serie de bibliotecas públicas y con la librería. Me gustaría preguntarles qué reto lleva el acercar el espacio a los nuevos públicos. O sea, ya hablamos de un poco de la experiencia, los hábitos de lectura, pero como reto, como país o como estado, ¿qué se tiene que hacer o qué han aplicado ustedes en las diferentes escalas? Bueno, creo que es muy interesante, ¿no? Acercar el tema de la lectura, la promoción de la lectura, por varios motivos. Y hay varios retos, ¿no? Para empezar, yo como librería les puedo compartir más o menos que mi libro promedio cuesta 300 pesos que vendo. Y la verdad es que comprar un libro de 300 pesos
quizá te lo echas en una semana, si eso sí es como lector rápido, quizá un mes y te la llevas más tranquilo, pero la verdad es que es prohibitivo, ¿no? Para la mayoría de la población. ¿Qué porcentaje de la población podemos decir que puede gastar 300 pesos en un ocio cultural? Pues la verdad es que tiene que estar en una situación muy privilegiada, ¿no? Entonces eso es complicado y bueno, es un reto también, ¿no? También conseguir libros más baratos. Quizás se puede, quizá no. También una librería, insisto, es una empresa cultural, o sea, pues sí, a lo mejor lleno de libros de 50, de 100 pesos, pero a lo mejor están mal editados. A lo mejor pues voy a tener que cerrar a los 2 meses porque no me dan los números, ¿no? La verdad es que es algo bien complicado. Otro tema es la centralización de las librerías. Hace rato decía que por las librerías de la Americana realmente le damos el servicio a toda la ciudad, ¿no? Porque no hay más librerías. Yo me imagino qué pasa, no sé, creo que muchos se acercan a los libros en la adolescencia. Pues no te puedes acercar a una librería tan fácil, o al menos no a un independiente, y digo, a lo mejor puedes ir el domingo que te llevan al centro comercial, porque es lo que hace mucha gente, y a lo mejor hay una Gonville, ¿no? O a lo mejor cuando te llevan al Walmart, pues ahí está hay como unos 50 libros, ¿no? Ahí en Walmart, y pues hay alguna novela juvenil o algo de negocios, pero la verdad es que no es tan fácil, ¿no? Es un reto muy importante, y creo que también ahí es el valor, ¿no? También de las bibliotecas. Yo como librería no puedo cambiar la realidad económica del país, ¿no? Y yo sé que las bibliotecas tienen muchos retos también y financiación y todo, pero pues creo que de alguna forma una biblioteca es una extensión, ¿no? Del espacio público, y esto es algo muy importante, especialmente una biblioteca pública, pero es una extensión del espacio público, es un lugar democrático, ¿no? Donde entras y no es como una librería. Digo, la verdad es que la librería, no solo tengo que llevar a la librería, les tengo que vender un libro. Entonces, en la biblioteca, ¿no? Es lo chido, ¿no? Tú entras como ciudadano. Entonces, todos están igual, no importa si puedes comprar un libro, ¿no? Todos van a poder leer, ¿no? Llevarse la experiencia, y creo que eso es muy valioso. Aparte, hay textos, creo que ahí es donde, por ejemplo, donde reconozco muchísimo la biblioteca Liteso como alumno. A mí me gusta mucho comprar los libros cuando puedo. Hay unos muy caros, la verdad es que como estudiante de arquitectura, creo que todos adolecemos, no son carísimos los libros de arquitectura, pero me encanta porque los puedo rayar, ¿no? O sea, puedo hacer lo que quiera, los puedo prestar, y creo que está bien, ¿no? Hacerle eso a los libros propios. Lo- a los de la biblioteca Liteso los trato con mucho respeto, los cuido mucho, pero no, pero a veces me pesa, ¿no? Porque no los puedo rayar, y es bien frustrante porque de repente quieres un libro, ¿no? Que dices, es que me encanta y ni siquiera es tan caro, a lo mejor lo quiero comprar y lo quiero rayar y lo quiero tener toda mi vida, yo qué sé, pero pues no está. Entonces pues te aguantas y vas a la biblioteca, y por suerte tienen un muy buen acervo, y te lo puedes llevar, lo puedes leer, pero traes aquí como el reloj en la cabeza de 7 días y lo tengo que devolver, ¿no? Entonces, digo, pero la verdad es que es un servicio importantísimo, y creo que es donde las bibliotecas son más valiosas, ¿no? Realmente son las que creo que democratizan el tema de la lectura, mucho más allá de las librerías. Las librerías yo creo que van a ser una consecuencia de que existe esta demanda por la lectura, y que el ecosistema del libro y la realidad económica vayan permitiendo que estos espacios se puedan autofinanciar. Obviamente, la política pública ayudaría muchísimo a que hubiera más librerías, porque insisto, como les contaba que estuve en Bogotá, hay una política pública adecuada, ha permitido que un país en condiciones más o menos similares a México ha desarrollado muchísimo su ecosistema librero y de libro, ¿no? Entonces creo que también hay bastantes cosas que se pueden hacer en ese campo, pero pues creo que las bibliotecas son lo que realmente acercan, ¿no? A los lectores. Y ambos espacios, tanto librerías como bibliotecas, finalmente también somos promotores de la lectura, ¿no? Creo que también mucho con niños estamos ahí de que, mírale, o sea, estamos haciendo todo lo que podemos por generar estos lectores, y, insisto, pues, como dicen, o sea, crecerán, leerán lo que sea, pero pues ya que están leyendo es ganancia. Sí, todo es ganancia. Bueno, pues sí, efectivamente, para nosotros el reto fundamental es ese, ¿no? O sea, permanecer, porque una biblioteca pública es necesaria, tú lo acabas de decir muy bien. Yo empecé mi vida en bibliotecas en una biblioteca universitaria, bueno, de hecho en el fondo antiguo de la biblioteca que estaba en el Agua Azul, en la Universidad de Guadalajara. Entonces yo mi primer acercamiento con los libros era y la verdad es que todavía me siento sumamente orgullosa. Yo estuve en el fondo antiguo, yo vi los libros del siglo XVII, yo los limpié. Y entonces tenía esta visión del libro sagrado, ¿no? Sí, sí, que era es que no cualquiera puede entrar, ¿no? Y entonces llegar acá a la red de bibliotecas públicas donde yo concibo un espacio público así, ¿no? Tuve, por ejemplo, una experiencia donde
por ahí alguien de un trabajador de la biblioteca llegó a pedirme que le prohibiera la entrada a la gente en situación de calle. O sea, les comento esto para que a veces ni siquiera yo alcanzo a dimensionar que yo estoy ahí todos los días, todo el compromiso que implica. A veces es abrumador, pues, ¿no? Cuando llegó a decirme esto, dije, ¿cómo? Sí, es que no deben entrar porque huelen mal y asustan a la gente. Y dije, no, o sea, biblioteca pública, ¿no? Le dije, no, espérame, o sea, le dije, es como un parque, ¿no? Eso es un espacio que es público, tú no, o sea, ¿cómo crees? Pues yo estaba así en ataque. Entiendo que para un bibliotecario en una biblioteca pública tiene que trabajar con eso y a pesar de eso, y entiendo que a lo mejor a veces es complicado, ¿no? Yo lo puedo comprender, pero sí creo que justo esto, ¿no? Lo que tú decías, que yo es una de las cosas que más me tiene encantada con la chamba, ¿no? La función social que tiene una biblioteca pública, porque finalmente la mayoría de nuestros usuarios no tienen ningún otro espacio donde acercarse a un libro, ¿no? Y el reto es grandísimo. Por ejemplo, trabajamos de manera coordinada con la federación y con el gobierno municipal, que ya de entrada es un temazo, ¿no? A nosotros como gobierno estatal nos toca a veces mediar o solamente pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hemos platicado de la creación de colecciones, ¿no? Tú lo acabas de decir, los libros infantiles son carísimos, son lo que más necesitamos. Y luego nos encontramos con que queremos llegarle al público adolescente. ¿Cómo le haces? Con un libro antiguo, o sea, con un libro de los 70s. Imposible, ¿no? Pero quieres comprar la edición, una edición hermosa que sacó Sexto Piso de la vida del Chen Historieta, pero cada uno cuesta más de 500 pesos. Entonces, híjole, es que esto estaría increíble que estuviera en las 282 bibliotecas. Entonces, el reto es por ahí, pero también creo que, o sea, esta importancia que tenemos a nivel social no se nos puede olvidar y es por eso que seguimos, pese a, he tenido oportunidad, perdón que me extienda tanto, sé que ya estamos cerrando, he tenido oportunidad de esto, ¿no? De escuchar tú lo has dicho de manera muy amable, pero yo este argumento lo he escuchado como una agresión de, es que ustedes no nos compran y no apoyan al sector independiente, ¿no? Y claro que tienen razón, o sea, en el ecosistema todos estamos ahí, ¿no? Pero a veces, aunque uno quiera, no es posible llegar o sea, no puedes llegar hasta donde quisieras, pero pues estamos en la lucha, ¿no? O sea, y estamos todos los días con esta consigna, buscando que pese a que a lo mejor los libros, repito, son viejitos, no están actualizados, estés teniendo ahí gente, ¿no? Porque pues una biblioteca tiene que tener gente porque si no, no tiene caso que esté, ¿no? Y el reto, pues creo que es muy, muy grande, pero sí creo que tendríamos que, por naturaleza, aliarnos, ¿no? Con las bibliotecas universitarias, con los libreros, con las librerías. Por ejemplo, nosotros algo que nos ha funcionado bien también es que las bibliotecas puedan ser espacios para que se presente un libro, ¿no? Por ejemplo, en municipios esto lo agradecen mucho porque es el cronista del pueblo que va a presentar su libro en la biblioteca que él vio cuando la crearon. Entonces, como que todo eso genera una experiencia y entonces se genera una comunidad y entonces hay cariño por el espacio y entonces eso ya te permite hacer un montón de otras cosas, ¿no? Pero hay retos y son muchos y son, ay, a veces como abrumadores, pero ahí estamos y bueno, creo que mientras tengamos eso claro, vamos a seguir porque creo que son espacios que siempre van a ser necesarios. Bueno, yo hablaría de 3 retos, como 3 niveles de retos. Uno es como con nosotros mismos o con la universidad misma, y creo que uno de nuestros grandes retos es saber hacer reflexión, investigar sobre la lectura y sobre esto para que deje de estar en el campo de la intuición y de la buena voluntad, para
conocer mucho más qué ocurre, ¿no? Entonces, hacer como investigación, saber con datos poder responder a los retos que ahora nos presenta la realidad. Ahora, otro reto que yo veo hacia afuera para la Biblioteca de ITESO en particular, nos encantaría poder también hacer una diferencia en la zona, no solo una biblioteca para nosotros, sino para el sur de la ciudad. Allá no hay una biblioteca tan grande y no hay librerías tampoco, hay un par de librerías de otro tipo. Y entonces, bueno, ¿por qué no ser también un nodo no solo para la comunidad interna, sino para todo el sur o las colonias que están ahí? Y el tercer reto con lo que yo me quedo es cómo nos aliamos, o sea, hay que aliarnos todos los del ecosistema del libro, si no, o sea, este es un tema de todos y entonces las librerías con los editores, con los autores, con los bibliotecarios, con las asociaciones civiles, si camináramos en un mismo sentido, pues a todos nos iría mucho mejor, ¿no? Entonces me quedo con ese reto para cerrar yo. Bueno, pues muchas gracias por sus sabias palabras. Sabemos que siempre a lo largo de la historia va a ser un reto esta cuestión de la lectura. Nunca va a pasar de moda por más que las tecnologías estén evolucionando a otro sentido. Bueno, la otra vez Manolo nos decía, el libro también es una tecnología y en la forma en la que tenemos el conocimiento en nuestras manos, tanto sea en algo físico o en algo digital, pues creo que nuestra misión como docentes y toda la labor social que hacen desde las bibliotecas y la librería, se agradece mucho. Creo que es esta parte ciudadana muy importante que promover en los estudiantes, en las infancias, y pues es algo para todas las edades, para todo público. Invitarles a todos pues que conozcan estos grandes espacios, al igual de nuestra biblioteca del ESARC. Y el siguiente fin de semana, bueno, el fin de semana del 27-28 va a ser la feria para que vengan todos. Y bueno, vamos a abrir preguntas al público. No sé quién quiera hacer una pregunta. Allá atrás. Hola, yo quisiera hacer una pregunta y una felicitación a la directora de la Biblioteca del ITESO en el sentido de escuchar esta apertura de que ojalá y sea posible de que se pueda visitar la biblioteca por las personas del sur de la ciudad, y expreso mi preocupación porque de pronto siento que el ITESO es bastante inaccesible, de que yo llegué una vez sin mi credencial de egresado y no pude pasar. Entonces, y obviamente no tenía QR, bueno, digo, ya no es ventanilla de queja, pero qué padrísimo que pudiera ser visitada esa gran biblioteca, ¿no? Y dos, ¿qué tan viable es como una consulta? ¿Qué tan viable ven esta idea de poder en algún momento generar una audioteca, un espacio para escuchar audiolibros dentro de pues esta propuesta que tienen de bibliotecas nuevas o librerías nuevas en el sentido de la dinámica que ha sucedido de digitalización de los usuarios y de nuevas dinámicas de consulta? ¿Qué tan posible ven o viable? Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, agradezco el comentario, es cierto, no es tan sencillo, es muy difícil a veces combinar la apertura con el tema de seguridad y no todos tenemos como las vías directas aún, pero sí es un proyecto o sea, la biblioteca de ITESO está abierta. Si logras entrar, puedes hacer lo que tú quieras, pero si logras entrar al campus, ¿no? Entonces, algo que hemos implementado desde biblioteca es que hay un correo. Pues de hecho, Toño, que me acompaña aquí, tú escribes al correo con tu
propuesta, solicitud de que quiere estar en biblioteca y hay un pase directo para lectores que quieran estar, pues, o sea, o investigadores o gente que quiere ir a algo, eso sí está abierto. Y el préstamo interno es para todo mundo y el préstamo externo es para egresados y comunidad actual. Eso sí está abierto, ¿no? Ahora, para el tema del incidencia al sur, estamos justamente en agosto, empezamos con un piloto abierto a las familias del sur que puedan venir con actividades lúdicas y recreativas para niños dentro de la biblioteca y vamos a ver cómo nos va para que también conozcan la biblioteca los niños que no tienen nada que ver con ITESO, pero que viven cerca, bueno, que puedan entrar. Y así vamos poco a poco, porque sí es una meta nuestra. Tenemos un plan quinquenal que termina en el 2024 y ahí en ese plan está pensado que la biblioteca de ITESO pueda ser para la comunidad cercana, ¿no? Y del otro tema, ¿cuál era? Ya se me olvidó. Ah, claro. Bueno, también ahí te platico algo. Hay un lugar en la biblioteca que le hemos llamado la sala de lectura por placer, porque nuestra biblioteca, pues, lo que predomina es la lectura más académica y la práctica informativa y la práctica de estudio. Entonces, quisimos hacer un espacio específicamente para el que quiera leer porque le da la gana, ¿no? Un lugar con mobiliario a gusto, con que tiene música, bueno, está por abrirse y eso es por membresía. O sea, tú dices, yo quiero ser, y ya eres miembro, ¿eh? No hay requisitos mayores más que decir que quieres usar la lectura por placer y ahí lo que queremos tener es equipo para que tú puedas escuchar música. Tenemos una fonoteca maravillosa, o sea, hay una colección de música muy bonita en ITESO y películas y demás. Entonces ahí hay un espacio específico, ¿no? Pero también hay colecciones de audios y que también están abiertas al servicio del público. Si te refieres a otras cosas diferentes, bueno, hay una biblioteca digital que también se puede consultar desde casa y servicio de streaming que tú también puedes conectar desde casa, pero cualquier idea nueva es bien recibida. O sea, estamos abiertos, si tienen ideas, adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Muy interesante sus palabras. A propósito de la pregunta que hace el compañero y de lo que estuviste exponiendo, Esmeralda, bueno, yo traigo a colación lo que en la Universidad de Guadalajara hacemos en la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, que es precisamente todas las sedes de los centros universitarios están distribuidos en todo el estado. Esas bibliotecas son bibliotecas prácticamente públicas y abiertas para la comunidad. O sea, ha sido una función explícita que ha tenido la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara y sí, se han formado lectores, se han formado públicos y creo que puede ser un ejemplo interesante para ti, Mónica, que lo revises porque es increíble. Bueno, yo ahorita no trabajo precisamente en la red de bibliotecas, pero me tocó ser parte de la formación de la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara y hacer este proceso. Y funciona perfectamente. Gracias. Bueno, Ay, buenas noches. Es nomás un comentario, pues escuchando todo esto, pues me hice un recorrido de mi propia historia de lectura y de bibliotecas desde chiquitita en Estados Unidos, en un pueblito. Y estoy como en terreno desconocido ya cómo es hasta la lectura, cómo se vive hoy. Lo estoy comparando conmigo y pues bueno, no entiendo, pero nada en particular, simplemente es un mundo nuevo de cómo
los jóvenes no, ni tan jóvenes, pues, entienden o se acercan a todo esto. Sería muy diferente a mi propia experiencia. Nomás quería, pues, agradecerles. Se me hizo muy, muy interesante para mí la comparación y saber de cómo son los nuevos modos. Y claro que conocí la biblioteca de ITESO desde el 70, cuando entré, 78 más o menos. Y estaba en un espacio como este. Y yo llegué a la universidad, yo dije, pues, ¿dónde está la biblioteca? Y dijeron, pues es esto. Y yo no lo podía creer. Yo dije, es una universidad y esta es la biblioteca. Entonces, pues era pues como que no se daba pues no tenía la influencia en aquel entonces. Y ahora pues veo y pues qué cambios. Entonces, pues ha sido muy, muy placentero para mí escuchar todo esto y muy interesante. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos en el mismo canal, formando lectores, acercando el conocimiento a más y más personas, generando inteligencias colectivas, en fin, todo en beneficio de nuestro estado, nuestras ciudades, etcétera. Entonces, los invitamos, sí, a la feria, como dice Bárbara, a la Feria del Libro de Arte y Arquitectura en ESARC, aquí, libre. Vénganse a cotorrear el sábado y el domingo 27 y 28 de mayo. Entonces, y bueno, pues vamos a disfrutar una agüita de Lima y muchísimas gracias por compartir con nosotros su conocimiento, por estar aquí, por darse la vuelta. A ustedes muchísimas gracias por escuchar y participar en esto. Y esta es su casa. Bueno, continuamos plática informal. Gracias.